un tema que me parece siempre del momento es el tema de los extraterrestres. Generalmente los políticos no hablan de estos temas, es un tema tabú, pero yo me arriesgo a lanzarle la pregunta, doctor Mollé. ¿Cuál es su opinión de los extraterrestres? ¿Realmente cree que existen? Y otra cosa, ¿usted cree que ellos están entre nosotros? Bueno, de lo investigado en el mundo, en los planetas de este sistema solar, no se desprende que haya vida similar a la nuestra. Seguramente o puede ser que haya otras formas de vida, no necesariamente tiene que ser la forma humana de vida, puede haber otras galaxias y podría darse la posibilidad de que esos seres también estén como es la naturaleza de los seres inteligentes, de siempre ir hacia nuevos horizontes, de ir de descubrir nuevas cosas. Yo tengo una versión que no, es decir, ni esta ni la que voy a decir tengo comprobaciones científicas o fácticas, pero también hay gente que habla de que estos extraterrestres que algunas personas han visto discos o han visto ciertas cosas, elementos que dan la idea de que algo se mueve, de que algo existe, aun cuando no ha sido. También se dice que han sido experimentos de laboratorios de las grandes potencias que lo han hecho, e incluso han habido manipulaciones genéticas. Entonces, bueno, hay todavía que investigar mucho. Yo no descarto esto, no descarto ni lo uno ni lo otro, porque en la manipulación genética los imperios son capaces de todo. Incluso pueden pretender una manipulación genética de la humanidad. Y esto sería sumamente serio, ¿no? Entonces, bueno, yo también me quedo con interrogante, pero no lo niego. Claro. No lo niego tajantemente, simplemente digo, no tengo la información adecuada como para yo poder sostener o afirmar de que lo uno existe así. Ahora, pues el cosmos es energía y la energía se mueve. La energía es una forma de vida. Claro. Entonces, bueno, indudablemente que en la medida en que el cosmos se mueve, en la medida en que incluso hay gigantescas explosiones como en la supernova, en estas nuevas galaxias que ya se sabe que son más de 120.000 millones de galaxias. Vea usted lo que esto significa en el mundo, las nuevas concepciones incluso de Hopkins sobre el mundo, sobre los huecos negros, los agujeros negros que llaman los agujeros negros. Todo esto lo que yo digo es que hay que tener la mente abierta para todo. Así es. Es decir, no hay que cerrarse a conocer nada, sino, bueno, a ver, también nosotros somos seres cósmicos. Claro que sí, somos seres de luz, somos del material del universo, ¿no? Así es. ¿Y qué opina de la creencia en Dios? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, acabo de leer un artículo que me interesó mucho. Bueno, las religiones surgieron en el proceso de la gran revolución agraria. Y algunos sostienen que fue la necesidad de cohesionar a las comunidades originarias agrícolas, ¿no? En este periodo pues comienza el ser humano también a reflexionar de otra manera, a mirar al cosmos, etc. Yo particularmente creo que es una idea que viene de no menos de 11.000 años atrás, la idea de que algo superior existe. Por supuesto, todos los pueblos primitivos han mirado al sol, no se han explicado eso a la luna, y entonces, por ejemplo, los pueblos, hablemos no solamente de los pueblos orientales, hablemos de nuestros puebbles, los pueblos indoamericanos, ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, ¿no? Tenían ya investigaciones de otro tipo, el conocimiento de los astros. Los aztecas tenían el calendario más perfecto de aquella época, que no lo lograron tener otras culturas. Entonces, el ser humano siempre ha observado esto. Entonces yo creo que Dios es una idea del ser humano, es una creación del ser humano. Es decir, no hay una comprobación que nos diga
que otro ser creó al hombre, sino que el hombre ha creado a ese ser humano, y toda la religión lo ha hecho a imagen y semejanza. Toda la cosmología griega, romana, asiria, caldea, de la India, de la China, todos nos hablan de seres que se parecen, que son iguales a nosotros, de dioses que son iguales a nosotros. Es más, los griegos también le daban las pasiones, seres humanos que se amaban, que se odiaban, que se hacían la guerra, etc. Es decir, nosotros leemos con detenimiento las grandes epopeyas y los grandes libros de griegos, asirios, romanos, el gran poema de Gilgamesh, pues lo que nosotros observamos es que el hombre está impotente frente a las grandes cosas que ve, impotente frente a los propios fenómenos de la naturaleza, impotente incluso frente a la furia cuando el ser humano desata a través de las guerras y toda la tragedia humana. Bueno, piensen algo diferente tiene que haber, que no sea tan brutal como es el ser humano cuando desata sus demonios. Podremos decir que las religiones han aportado más al desarrollo del hombre, o realmente le han restado esa posibilidad de ser más radicales, más audaces. Es decir, ¿las religiones realmente han dado chance al hombre para avanzar o los han retenido en su desarrollo? ¿Qué opinión le merece esto? Yo diría que el hombre reflexione sobre la existencia de seres superiores. No me parece que en sí ese hecho sea un detenimiento. Lo que ha detenido es la institucionalización de las religiones. Cuando esta idea de Dios se convierte en el monopolio de sectas, en el monopolio de organizaciones, de iglesias, etc. Es decir, cuando se conforman las religiones y quieren adquirir un poder que ya no es solamente espiritual, sino material. Entonces, ahí sí vienen los dogmatismos, ahí vienen las persecuciones, ahí donde han surgido los Torquemadas, ahí han surgido las inquisiciones, de todas las que han habido, no solamente de la católica. Es decir, el dogmatismo que cree que no podemos nosotros pensar, es más, como ahora dicen, no podemos ir más allá en la ciencia porque no podemos ser dioses, no podemos desafiar a ser dioses. Es decir, esa es una forma de decir, señores, no investiguen, claro, no piensen. Y entonces, en ese sentido, juega un papel negativo. En otros momentos yo creo que también ha jugado un papel en el sentido de ser una especie de remanso el ser humano frente a la tragedia. Porque el camino espiritual, en cierto modo, es otro nivel del hombre, ¿no? O sea, pero bien interpretado y bien asimilado. Sin embargo, como usted dice, el poder del mundo siempre ha usado la religión para amansar a los pueblos y dominarlos. Claro. Eso es lo que siempre ha pasado. Cuando un libro como la Biblia, que dicen que es sagrado, o el Corán que dicen que es sagrado, pero ha sido escrito por seres humanos. Seres humanos. Y ha sido, escribas. Y uno saca claramente la época en que escriben, donde se reflejan las relaciones sociales, donde reflejan las pasiones, las ideas dominantes que existían en esas épocas, y se la endosan a los dioses. Claro. ¿No? Se la endosan a los dioses, ¿no? Y finalmente hemos llegado pues, a la idea de alguien que dice que hay un solo Dios y entonces quiere imponer a la humanidad una sola idea, ¿no? El mundo unidimensional de que se ha hablado ahora, ya las religiones de una u otra forma han tratado de que las ideas sean unidimensionales. Claro, eso es casi como la versión metafísica o espiritual de un nuevo orden. Es decir, en esa época hubo un nuevo orden que quería aglutinar en un solo concepto la divinidad. Es decir, el monopolio de la verdad. Eso es lo que se buscó en aquella época, ¿no? Claro, no olvidemos que los griegos, a quienes no eran griegos, eran los bárbaros. Los romanos también. Es decir, ellos tenían el monopolio de la cultura. Las otras no eran culturas, eran bárbaros. Bárbaros, claro. Es decir, ha habido una negación de las culturas y todos los imperios han negado las otras culturas. Sí. ¿No? Los otros valores. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora si queremos hablar de un nuevo orden? Reconocer la pluralidad de los valores, reconocer la pluralidad de las culturas y reconocernos a los seres humanos como lo que somos, en esta triple dimensión de que nos habla Mohan, de la dimensión individual, la dimensión social
y la dimensión antropológica. Nosotros somos una especie, somos parte de una sociedad y somos una individualidad. Lo importante no es separarlas, lo importante es entender que esta tríada, ¿no?, está totalmente imbricada, ¿no?, en esto que ahora también algunos filósofos están trabajando mucho, que es el pensamiento complejo. Es decir, las cosas no son simples, pueden parecer simples, pero son complejas en su simplicidad. Es una red de relaciones justamente. Cuando nosotros vemos el macrocosmos, bueno, es una cosa tan compleja, pero cuando vemos el microcosmos también es complejo. Es decir, todas las cosas son complejas en la vida. Y un poco derivando del tema, ¿no?, que estamos hablando, que es también filosófico, ¿qué opinión tiene, por ejemplo, algunos de los grandes pensadores, ¿no? Diga usted Nietzsche, por ejemplo, ¿qué opinión le merece? Bueno, yo estimo que todos los hombres que han tratado de profundizar la naturaleza del ser humano, la esencia del ser humano, de la sociedad, ¿no?, de la naturaleza, merece un gran respeto. No todas las ideas que yo he sostenido han sido valederas. Hay algunos que sí han derivado en ser sustentadores de dogmas, que incluso han sido sustento de dogmas religiosos. Yo particularmente no soy un filósofo. Mi vida ha transcurrido básicamente en la política y en la cátedra, pero creo, siempre he tratado de seguir la línea de Heráclito. Es decir, desde Heráclito para acá, trato de que la reflexión del ser humano se base sobre hechos reales, sobre la naturaleza. ¿No? Yo no soy metafísico. Más el pensamiento científico, ¿no? Sí, yo no soy, Leucipo, Demócrito. Exacto, Demócrito, ¿no? Y luego, pues, los grandes filósofos de la enciclopedia francesa, ¿no? La Méthode. La Méthode, oui, sí. La Méthode, sí, sí. ¿no? En este momento se me va otro gran filósofo de esa época. Morín ahora, ¿no? Sí, pero Rousseau, Diderot, Camembert, ¿no? Bueno, son grandes filósofos también. Tenemos pues otros filósofos en Locke, en Inglaterra. En los contemporáneos también hay filósofos muy importantes. Popper, por ejemplo, ¿qué le parece? Popper me parece un filósofo que habla sobre, que entra al tema muy importante de los sistemas. Entender al mundo y entender a nosotros mismos como un sistema o como parte de sistemas. Entonces, el pensamiento sistémico, que es una cosa totalmente nueva, muy importante para entender la sociedad y para construir sociedades, Popper, bueno, tiene muy clara la idea de que las sociedades que progresan son las sociedades abiertas y no las sociedades cerradas. Claro. Gracias.